Senador Torres, buen día, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está usted, Antonio Rubén? Un gran saludo a todos los amigos de la Razón Radio. Chenco total, así se encuentra nuestra institucionalidad, como se diría en el lenguaje popular, senador. Ayer el Tribunal Constitucional en tiempo récord ha emitido un auto para intentar anular la competencia del presidente de la Cámara de Senadores respecto a la titularidad en suplencia de la Asamblea Legislativa, incidentes en la instalación de la Asamblea, ausencia del arcismo en la Asamblea, aprobación en tiempo récord de algunas resoluciones y leyes, consideración de 31 informes pendientes. Ahora se espera que finalmente el presidente Luis Arce haga caso a lo que sus detractores y opositores definieron ayer, más allá de estas consideraciones de si fue legal o legítima la convocatoria a la sesión de ayer. ¿Qué nos puede contar de todo esto, senador, en función de la perspectiva del levismo? Bueno, usted creo que ya hizo una suerte de preámbulo de todo lo que ocurrió ayer, Rubén. Efectivamente, fue una sesión, primero, seguramente inesperada para el arcismo, porque ellos no, por lo menos David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea, hace aproximadamente 5 a 6 meses se viene negando a convocar o se negó a convocar a sesión de la Asamblea. No obstante de que había necesidad de hacerlo porque había muchos temas de mucho interés para la colectividad boliviana, para el pueblo de Bolivia. En atención a las prerrogativas constitucionales que le otorga a Andrónico Rodríguez en su calidad de presidente del Senado, y concretamente del artículo 153 de la Constitución, el artículo 4 del reglamento interno de la Cámara de Diputados, y el artículo 39, inciso B del reglamento interno de la Cámara de Senadores. Él tuvo que convocar, dado de que si bien es cierto, el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea no estuvo ausente, sino más bien tenía un impedimento, y el impedimento es el primero que él, sin dejar de ser vicepresidente, asumió el cargo de presidente en ejercicio del Estado. Ese impedimento, lógicamente, viabilizó para que eh, el presidente de senadores, que por orden de prelación establecido en la misma norma, eh, tuvo que asumir la responsabilidad de convocar a sesión plenaria de la Asamblea. Como usted bien dice, esta sesión plenaria ciertamente ha sido bastante accidentada porque el arcismo ha intentado por todos los medios impedir de que se desarrolle esta sesión. Nos bloquearon los ascensores, cerraron las puertas, quitaron la seguridad del presidente del Senado, poniendo en riesgo su vida, su integridad física. Eh, Intentaron, amenazaron inclusive con aprender. Recuerdo que hay más de un diputado que dijo que lo aprenderían, etcétera. Eh, Nos quitaron el sistema de sonido, nos apagaron las luces, quedamos a oscuras. En fin, se cerraron los baños higiénicos, nos privaron de agua, nos privaron de todo. Sin embargo, de ello, la voluntad de quienes creemos en la democracia, quienes creemos que la Asamblea es el escenario donde se deben discutir, contrastar ideas, donde debemos debatir proyectos. Bueno, le decía de que efectivamente fue una jornada ciertamente accidentada, como usted bien lo decía, porque ya de días antes, un día antes, había amenazas de que
el presidente del Senado sería aprendido, que el día de ayer sería aprendido, etcétera, etcétera. Segundo, que antes del inicio de la sesión se cerraron las puertas del edificio de la Asamblea Legislativa, se bloquearon los accesos, se bloquearon los ascensores, se cerraron las puertas, se le quitó la seguridad al presidente Andrónico, se puso en riesgo su integridad física, su integridad, qué sé yo, la vida. Nos cerraron, nos cortaron el sonido, nos quitaron la luz, cerraron los baños higiénicos, nos privaron del acceso al agua, en fin, una serie de hechos con el único propósito de evitar de que se instale la sesión y se desarrolle como se lo hizo. Creo que este es diríamos, un mal precedente, un mal antecedente para la democracia boliviana, pero no obstante de ello se aprobaron 3 leyes y una resolución. Bueno, creo que eso esperaba también el pueblo de Bolivia, y entre estas leyes aprobadas creo que la más importante es la ley de antipróloga, proyecto de ley antipróloga. Como ustedes conocen, el proyecto de ley 073, 074 y 075, soy el autor de esas iniciativas legislativas, de esos proyectos de ley, y tenían y tienen el único objetivo de reconducir, por un lado, el proceso de preselección, y por el otro lado, restituir la institucionalidad del órgano judicial y el Tribunal Constitucional, porque en el momento en que prácticamente se convierten en legisladores y en algún otro caso en constituyentes, los ex magistrados del Tribunal Constitucional, al autoprorrogarse, al resolver para beneficio de ellos y generar la autoprórroga, pero además aperturar la posibilidad de una repostulación cuando la Constitución les prohíbe, ciertamente es preocupante, y por eso es que se plantearon estos proyectos de ley. El día de ayer se abordó y se aprobó el proyecto de ley 075, que hace a la anulación del numeral 4 de la Declaración Constitucional 049 2023, que es la que utilizaron los ex magistrados para autoprorrogarse, pero además generar una bifurcación, habilitándose a una repostulación con interpretaciones ciertamente sesgadas. Esto es lo que se ha reconducido, se ha, diríamos, devuelto algún grado de institucionalidad no solo a la democracia, sino también al órgano legislativo y al tribunal, al órgano judicial y al Tribunal Constitucional, por sobre todo, Rubén. Senador, cada facción, oposición y oficialismo se atribuye la defensa de la democracia y le endilga al contendor que está violando la Constitución. Incluso ayer el arcismo ha dicho que esto es un golpe que amerita una sanción, pero entendiendo de que ayer la Asamblea Legislativa actuó en consecuencia, ¿qué le hace pensar al senador Torres de que el presidente Luis Arce vaya a firmar, vaya a promulgar el proyecto de ley 075, disponiendo el cese de funciones de los magistrados y consejeros electos en 2017 y prorrogados por mandato de la Declaración Constitucional 049? Por un lado, ¿qué le hace pensar de que el arcismo se avenga a continuar con el proceso de preselección a través de esta resolución aprobada ayer, cuando hace 2 semanas nada más el senador Padilla decía de que la Cámara de Senadores había quedado sin competencia respecto de ese proceso?
¿Qué le hace pensar de que el presidente también pueda firmar este decreto elevado a rango de ley sobre amnistía y e indulto? Usted me dirá, hay normas, hay leyes, cierto, pero cada quien aparentemente entiende a su manera la ley y la Constitución. Mire, un elemento esencial que creo que hay que destacar, Rubén, es que la jornada del día de ayer, la convocatoria a la sesión del Pleno de la Asamblea, sirvió para identificar plenamente aquellos parlamentarios que tienen un doble discurso. Primero, recordará hace poquitos días el mismo Jerjes Mercado, diputado Jerjes Mercado, el diputado Juan José Jáuregui, que emula ser el paladín de la democracia y la defensa de la Constitución, de manera agorera manifestaron que eran los que estaban solicitando, pidiendo que se haga un anticipo de sorteo ante los autoprorrogados. ¿Para qué? Para viabilizar lo más pronto posible las elecciones judiciales. ¿Y como qué? Sortearon de un día para el otro, a pedido de boca de los arcistas, los autoprorrogados, y recordará también que se nos invitó David Choquehuanca a una reunión a los jefes de bancada y subjefes de bancada. ¿Para qué? Creímos que para proponernos algo serio y decir cumplamos el acuerdo del 2 de febrero, que era la aprobación del proyecto de ley 075 y 073. Pero no, era para pedirnos que firmemos un memorial pidiendo que los autoprorrogados sorteen lo más pronto posible aquella acción popular ventilada en la Sala Constitucional Primera del Departamento de Pando. Pero ¿cuál era el objetivo? En realidad no era el sorteo anticipado. El objetivo era de querer legalizarlo, constitucionalizarlo y por último legitimarlos a los autoprorrogados. Con maniobras, manipulaciones infantiles de esa naturaleza intentaron seguir solapando a los autoprorrogados. Por supuesto se quebró la conversa porque no aceptamos ese tipo de propuestas. Entonces ellos continuaron y hace pocos días sacaron la famosa sentencia 191, si usted recuerda, sí, por la que anulan lo hecho por los vocales de la Sala Constitucional Primera de Pando y revocan, perdón, no uso mal el término, revocan y deniegan la tutela a los indígenas de Pando, emulando o por lo menos intentando sugerir de que ellos están en la línea de que se lleve adelante las elecciones judiciales, y lo cierto, lo sensato es que ellos no quieren elecciones judiciales. Por eso es que el día de ayer sirvió en la jornada para sacarles, para que pelen la capucha, como decimos, para sacarles la careta, el antifaz mentiroso, porque es así, no le hablaron al pueblo y no le hablan al pueblo de Bolivia con la verdad. El día de ayer, cuando nos negaron, o cuando no, primero que no asistieron a la sesión. Sí. Segundo, que hicieron todo lo posible para que no se instale la sesión. Y tercero, interpusieron un recurso directo de nulidad contra la convocatoria por parte del paladín de la democracia, el diputado Juan José Jáuregui. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que ellos definitivamente, uno, no quieren elecciones judiciales. Dos, quieren seguir protegiéndolos a los autoprorrogados y tres, quieren seguir a partir de ello, seguir gobernando con sentencias, con autos y declaraciones constitucionales, sobreponiendo estas decisiones sobre uno de los órganos más importantes, intentando neutralizar, anular al órgano legislativo en su principal labor legislativa, anulando, usted recordará del funesto
vocal Israel Campero, que no solamente se animó a anularnos la labor legislativa, sino fiscalizadora, cuando se nos prohíbe, ante una acción de amparo interpuesta por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, se nos prohíbe fiscalizar, porque nos prohíben, nos cercenan, nos mutilan la facultad que tenemos de fiscalizar a través de las interpelaciones y las censuras a los pésimos y malos ministros con el que cuenta el gobierno. Entonces, Rubén, creo que ayer sirvió para mostrar el verdadero rostro de aquellos falsos demócratas, falsos impulsores del proceso de preselección conducentes a elecciones, y lo que además eso conlleva es cosas mayores todavía, Rubén. Esa es una muestra más que no quieren elecciones, y al no haber elecciones judiciales, lógicamente va a servir como excelente argumento para ellos para decir ahora tampoco debe haber elecciones primarias. Y como no hay elecciones primarias, tampoco pueden haber elecciones nacionales. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que también de aquella intentona de parte del gobierno de autoprorrogarse en su mandato. Es decir, diferir las elecciones del 2025 probablemente para el 2026, para el 2027, y tratar de legalizar esto y constitucionalizar a través de una sentencia constitucional emitida por esos autoprorrogados que ellos los solapan. Senador, sí. Los bolivianos arrastramos estos problemas desde hace varios años. A ver, vamos a recordar, el MAS pierde el referéndum de 2016, acude al Tribunal Constitucional para conseguir de que declare derecho humano la reelección y permite que Evo Morales se postule en 2019. En 2019, el sector conservador, como se dice también en el argot político, la derecha, acude al Tribunal Constitucional y no consigue un auto ni un documento, sino un comunicado para validar la irrupción de una senadora como presidenta. Hablamos de Yanine Áñez, y ella se declara presidenta constitucional, y Carlos Mesa dice sucesión impecable a ese acto. Se reencausa el proceso con las elecciones de 2020, se parte en dos el movimiento al socialismo, cada quien defiende la idea, unos dicen que los autoprorrogados deben cesar en sus funciones, el otro lado del MAS dice que está permitido en la Constitución la prórroga cuando la Constitución establece 6 años exactos de mandato para magistrados y consejeros electos. ¿Cuándo se acabará esto? No hay necesidad de un acuerdo político urgente porque estamos en puertas de las elecciones generales de 2025 y usted nos dice que todavía hay tiempo para intentar que la situación institucional mejore. Rubén, yo definitivamente hago votos, uno, porque podamos sentarnos todos los políticos en una mesa y discutir y deponer actitudes tal vez personales en beneficio y en pro de los intereses colectivos del pueblo de Bolivia, porque es eso lo que importa acá y debe importar, dejar de anteponer intereses personales. Ahora, lo otro, me parece que cuando, por ejemplo, Carlos Mesa dice que ha sido una sucesión constitucional la de Yanine Áñez. Impecable. Impecable. Es una barbaridad y una falta de sensatez con el pueblo de Bolivia. Cuando la Constitución establece con claridad que los únicos llamados a la sucesión constitucional por prelación son los presidentes y en el peor de los casos el vicepresidente, cuando no hay presidente del Senado, el primer vicepresidente, porque ese primer presidente responde a la primera fuerza política o la fuerza mayoritaria, porque el segundo vicepresidente a la fuerza minoritaria y el
segundo vicepresidente nunca podría llegar, por mandato del artículo 35 del reglamento, a ser presidente de ninguna de las cámaras. Y en este caso, doña Yanine, como segunda vicepresidenta, jamás habría podido alcanzar ser presidenta del Senado y por tanto jamás habría podido ser parte de la sucesión constitucional. Por eso me parece una barbaridad que Carlos Mesa haya hecho una referencia de esa naturaleza. Pero bueno, son cosas que se dan en la política boliviana y los bolivianos tenemos que empezar a dignificar la política, porque no es posible que sigamos con ese tipo de actitudes ciertamente dañosas, dañinas para la política boliviana. Creo que un poco volviendo a lo primero, Rubén me preguntó qué me hacía pensar que el presidente Arce Catacora promulgaría las 3 leyes y una de las resoluciones aprobadas. Yo creo que el presidente Catacora Arce Catacora es un hombre maduro. Yo creo que él en algún momento va a tener que anteponer los intereses del pueblo de Bolivia a los intereses personales de él. Hace 2 noches atrás, por ejemplo, hubo un intento de amotinamiento en el penal de San Pedro. Ustedes lo saben como medios de comunicación, exigiendo la aprobación de ese decreto presidencial de indulto. Y el día de ayer se sacó una resolución de asamblea justamente aprobando ese decreto presidencial. Y no se le cambió un solo punto. Claro. Es exactamente lo que el presidente Arce Catacora en su decreto presidencial aprobó como manda la ley de ejecución de penas. Entonces, no creo que él se niegue a aprobar algo que él mismo ha hecho. Él mismo hizo. En el otro tema, en el tema de la aprobación de créditos, él ha estado exigiendo tanto la aprobación de créditos, no se ha reclamado hasta el cansancio, pese a que ya hemos aprobado 32 créditos, Rubén, que alcanzan a cerca de 3.500 millones de dólares. Y aún eso le parece poco al presidente Arce Catacora. Y todavía tiene el desparpajo de decir que en el Senado no aprueban créditos. ¿Y qué serán los 32 créditos? Y ahora le hemos aprobado más créditos. Y espero que tampoco vaya contra aquello que tanto le exigía. Ahora, lo otro es una cuestión de principios. La aprobación o la promulgación del proyecto de ley sancionado, el 075, es cuestión de principios. Si él todavía tiene principios democráticos y cree en nuestra Constitución, creo que, por lo menos cuando esta fue promulgada el 7 de febrero del 2009, él era ministro de Economía y Finanzas de Bolivia. Muy bien. Si él todavía cree en la democracia, en nuestra Constitución, aprobada cuando él era parte del Ejecutivo, debe aprobar y dejar de anteponer sus intereses personales con relación a los intereses colectivos del pueblo de Bolivia. En todo caso, creo que el pueblo de Bolivia estará atento y espero que una vez más no se vea truncado ni frustrado. Efectivamente, él tiene derecho a los 10 días para el ejercicio del derecho a veto. Es más, inclusive tiene el derecho ya no a un control previo, sino a un control posterior de constitucionalidad, pero para ello tendrá que aprobar o promulgar estos proyectos de ley primero. Y yo no quisiera pensar de que haga una vez más ejercicio abusivo y arbitrario de una institución tan maltrechada como es el Tribunal Constitucional, que carece de autoridades legales y constitucionales, que carece de magistrados, de esos 9 magistrados que deberían darnos certeza del ejercicio pleno de nuestros derechos a todos los cerca de 14 o más millones de bolivianos. Así que es. ahora se han autoprorrogado y bueno, están haciendo cualquier cosa, estropean, zapatean, pisotean, bailan sobre la Constitución y eso es gravísimo. Espero que eso no ocurra.
A ver, pues está conflictuada la situación, hay una crisis institucional evidente y no data de ayer, sino de hace meses, no, hace un año, por ejemplo, en relación a las elecciones judiciales. Senador, le agradezco mucho por el tiempo que nos ha regalado para esta conversación. El agradecido soy yo, Rubén, que tenga muy buenos días y un fuerte abrazo a la distancia. Abrazos, pues.